Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy tenemos muchísimos acontecimientos que comentar, todos ellos a nivel internacional, puesto que ahora el tablero geopolítico se está moviendo básicamente como nunca. Pero en primer lugar, y antes de nada, me encantaría compartir con vosotros un vídeo que a mí me ha parecido especialmente peculiar. Recientemente se ha cumplido un aniversario bastante peculiar también, valga la redundancia, y es que el día 6 de agosto del año 1945 Estados Unidos tiró lo que denominó como Baby, una bomba atómica directamente contra la ciudad de Hiroshima. Y a raíz de esto, recientemente me he encontrado con un vídeo que creo que responde perfectamente a la pregunta de para qué se necesitan estas entregas prácticamente diarias de Desmintiendo la propaganda occidental. Y es que en el vídeo salen japoneses que agradecen a Estados Unidos el hecho de haber tirado esas bombas, en particular la de Hiroshima, pero vamos, las dos en general contra Japón. 必要な部分もあったかなと思うんですけど、それで戦争終結したようなもんでしょ。ダメージが多いから。なのに日本が全然降伏しないから、最終手段でこれをボンって落として、あそこら辺一帯の人たちでも殺せば変な戦争にはならずに最小限で済む的なあれだよね。わざわざ戦争しなくてもだったら死んだ方がいいよね。No me digáis que no es absolutamente demencial, porque yo al verlo lo cierto es que me quedé básicamente a cuadros. Y es que hoy, si no hacemos el esfuerzo de buscar la información por nuestra cuenta, ya veis cómo nos terminan lavando el cerebro los medios occidentales. Dicho esto, pasamos a comentar los hechos en Níger, país que en estos escasos días se ha vuelto absolutamente crucial. Ya hemos hecho un vídeo donde pormenorizadamente explicamos por qué Níger ahora tiene tantísima importancia. También lo he resumido en mi canal de Telegram y bueno, en general os invito a seguirme allí, Liusibaya o @Liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales, puesto que es precisamente allí donde generalmente aparece la última actualidad antes de salir en estos informes, si hay cosas que en los informes no caben y se quedan pues ahí informándoos desde mi canal de Telegram. Pero en resumidas cuentas, lo que ocurre hoy en Níger es tan sumamente importante, valga la redundancia, básicamente porque Occidente lo ha apostado todo a una, ha amenazado con una intervención en el país. Así que aquí caben dos escenarios. El primero es que Occidente al final no termina interviniendo, puesto que el PMC Wagner ya ha llegado a Níger. También los países de la región han dicho que apoyarán a su vecino y se enfrentarán a las fuerzas occidentales si es necesario, que a todo esto no serán mayoritariamente occidentales, sino que serán de esos países africanos que todavía se muestran lo suficientemente serviles a las grandes potencias de la hegemonía occidental como para terminar interviniendo por ellas. Pero claro, esto ya lo hemos visto, ¿no? Que no va a resultar tan fácil como en Francia y en Estados Unidos se pensaban de antemano. Si no intervienen, lo que va a ocurrir es que la hegemonía occidental va a recibir un durísimo golpe. Prometieron una intervención y al final, fíjate tú, han sido unos cobardes y se han echado para atrás. Y si terminan interviniendo, ahí se abren otros dos escenarios, que ganen o que pierdan. En el caso de que lo hagan, o sea, en el caso de que ganen, lo cual aún está por ver, y viendo la situación tal y como está a día de hoy, habría que ponerlo bastante en entredicho, tendrán que lamerse necesariamente las heridas, porque no es lo mismo enfrentarte a unos cuantos, incluso miles de soldados solamente de Níger, a terminar desatando toda una guerra en el continente africano, una guerra pues básicamente a gran escala. Y en el caso de que pierdan, un golpe yo diría que aún más duro para la hegemonía occidental, puesto que vale, sí, se han metido a intervenir, se han creído más valientes y más fuertes que nadie, pero al final, fíjate tú por dónde han terminado siendo
más débiles, y ahí pues muchos harían comparaciones, puesto que esta perspectiva occidentalista o bueno, eurocentrista también se la denomina, esa forma tan paternalista de ver el continente africano como si se tratara de unos niños que sencillamente no pueden sobrevivir sin padres o en este caso sin amos, al final les va a jugar bastante mala pasada, puesto que el mundo, también el mundo occidental, se pondrá a comparar, o sea que Níger ha podido con Francia. ¿Dónde estaba Francia y dónde decían en Occidente estaba Níger? Y al final, fíjate tú por dónde, valga la redundancia, cómo han terminado saliendo las cosas. ¿Y esto a qué nos lleva exactamente? Pues básicamente a una especie de posible efecto dominó. Y en este sentido, en algunos países africanos ya están intentando pedir lealtad, que sea el gobierno, que sea el ejército. Uno de los ejemplos es Sierra Leona, un país donde los golpes de estado suelen ser bastante reiterados, bastante repetitivos, y ahora parece que, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Níger, en Sierra Leona están bastante preocupados porque esto podría ocurrirles a ellos también, porque se ve que la población del país tampoco es que esté demasiado contenta con cómo los amos occidentales gestionan las cosas allí. Mientras tanto, en Níger han cerrado el espacio aéreo, han hecho un llamamiento a todos aquellos ciudadanos del país que puedan portar armas, o sea, que puedan estar preparados para entrar en un conflicto inminente, precisamente para que se preparen, valga la redundancia, para ello. De défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. À cet effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays, pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la patrie. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vive le peuple nigérien digne et souverain, vive le Niger indépendant. Je vous remercie. Aseguran que sí, se están enfrentando a una intervención regional absolutamente inminente, y mientras tanto desde Occidente aún están por mover ficha, ya están fuera de plazo, pero Francia de momento se está dedicando a quitar ayudas ya no solo al propio país de Níger, sino también a todos aquellos países que apoyaron a dicho país, como por ejemplo Burkina Faso. Este va a ser un paso absolutamente lógico por parte de Occidente, una especie de pataleta, ¿no?, donde vamos a ver muy claramente cómo esa ayuda humanitaria en realidad jamás tuvo fines humanitarios, porque si la ayuda occidental realmente tuviera fines humanitarios, no habría que quitarla, es decir, es una ayuda que va destinada a la población civil y en teoría da igual quién esté en el gobierno, hay que negociar con él y hay que intentar mejorar el nivel de vida de esa población. Pero no, esa ayuda siempre se ha utilizado como otra forma de repartir migajas entre los gobiernos africanos para mantenerlos lo suficientemente callados como para que permitan que Occidente siga sacando los recursos de esos países. En el caso de Níger ya sabemos que se trata sobre todo de uranio y oro. Unos sacan uranio y oro y a otros les gusta bastante más el grano. Ya sabemos que Turquía era uno de los países, uno de los grandes beneficiados, ¿no?, de ese acuerdo del grano del que Rusia ya no participa, y además pues ahora el acuerdo sin la participación de Rusia se ha complicado infinitamente. Fijaos, Rusia cuando dijo que no participaría en dicho acuerdo, lo hizo porque no se cumplían las condiciones que había establecido para su correcta participación dentro del mismo, pero además denunció en reiteradas ocasiones que esos corredores humanitarios, esos corredores seguros que el país estaba garantizando para que el grano ucraniano pudiera abandonar Ucrania, al final se estaban utilizando más bien para transportar armas occidentales, y además
en dos sentidos. Esto algunos igual lo desconocían, pero el armamento occidental corre a través de Ucrania en realidad en ambas direcciones. Y es que, por un lado, entra en Ucrania para fines absolutamente obvios, pero una vez que entra, muchas veces también sale y termina en países, pues en principio, que no tienen absolutamente nada que ver con Ucrania, en México, por ejemplo, en algunos países africanos también, para que puedan seguir utilizándose contra básicamente y generalmente la población civil de dichos países por todo tipo de grupos armados por quienes, oh sorpresa, generalmente por Occidente. Y en este sentido, recientemente hemos obtenido una muestra, una prueba absolutamente gráfica de lo que os estoy contando. Claro, lo que aquí hablamos generalmente desde los medios occidentales se denomina propaganda rusa. No tiene nada que ver con la realidad, pero al final el tiempo siempre nos termina dando la razón. Yo no sé cómo lo hacemos, bueno, en realidad no es magia, es información, sinceridad y pues un mínimo, espero, de rigurosidad, o al menos esa es la intención. En Turquía se ha producido una explosión del grano ucraniano, una explosión absolutamente impresionante, tremendas dimensiones. Desde las autoridades turcas aseguran que lo que ha explotado ha sido el polvo de grano, como te lo cuento, sí, el polvo de grano es el que ha explotado en un puerto de Turquía intentando pues cargarlo, moverlo, hacer lo que fuese con él. Y esto nos lo tenemos que creer simplemente porque ellos, los medios occidentales, tienen la verdad revelada y nosotros, los que, pues más que información, lo que repartimos es propaganda rusa, pues al final no tenemos ni idea de qué efectos explosivos pueda llegar a tener lo que es el grano que viene directamente de Ucrania. Y ahora, pues quitándole la parte humorística, vamos a añadirle la parte de rigurosidad. Y es que lo que realmente, muy probablemente haya explotado allí ha sido, no os lo vais a creer, pero algún tipo de explosivos, porque es precisamente eso lo que muchas veces contiene el grano ucraniano y lo que se ha denunciado, repito, por parte de Rusia en reiteradas ocasiones. Ahora bien, la información está ahí, las imágenes están ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones y el que esté dispuesto a creerse que eso es polvo de grano explotando en grandes cantidades, yo no sé, mezclado con aire, con el sol o con el Espíritu Santo, pues que se lo crea y Santas Pascuas. Y hablando de cosas difíciles de creerse, tenemos que mencionar también esa especie de mini cumbre que se ha celebrado los días 5 y 6 de agosto entre Ucrania y toda una multitud de países, donde supuestamente lo que se buscaba pues era una fórmula para la paz en Ucrania y para terminar de forma pacífica este conflicto supuestamente ruso-ucraniano, pero que en realidad es una guerra de la OTAN contra Rusia que tan solo transcurre en el suelo ucraniano. Sin la participación de Rusia todo esto, o sea que es difícilmente creíble que este tipo de negociaciones puedan llegar a ningún puerto que no sea simplemente reunirse varios líderes, pasear a Zelensky de un lado a otro, hacer todo el mundo como que pone de su parte, pero al final, si Rusia no está ahí, yo creo que todo el mundo con un mínimo de sensatez entiende perfectamente que no hay acuerdo posible. Y en este sentido, desde el Ministerio de Exteriores de Rusia ya han emitido sus reacciones a estas reuniones que se produjeron este fin de semana. Moscú aprecia la mediación y las iniciativas humanitarias de sus amigos del sur global para alcanzar la paz. La fórmula de Zelensky es un ultimátum sin sentido para Rusia, que es recuperar todos los territorios, incluida la península de Crimea. Nosotros haremos lo que queramos con la población civil de Donbass. O sea, básicamente Ucrania quiere volver a las fronteras anteriores al 24 de febrero del año 2022, así como por las buenas, sin hacer absolutamente nada, luego meterse en la OTAN, luego en la Unión Europea, y la pregunta del millón es si no quiere también, pues yo que sé, unas cuantas toneladas de oro o algo que se le pueda ocurrir a Zelensky o le pueda venir bien, ¿no? Yo que sé, algunas partículas de esos de polvos
de grano, que en Turquía se ve que tienen muchos. La fórmula de Zelensky es un ultimátum sin sentido para Rusia. Al promoverla, Kiev y Occidente están tratando de menospreciar el alto valor de las propuestas de paz de otros países y monopolizar el derecho mismo de proponerlas. Aquí habría que recordar que las primeras negociaciones entre Ucrania y Rusia ya se produjeron en primavera del año 2022 y quienes impidieron que esa paz fuera posible fueron precisamente los países occidentales. Las reuniones sobre la crisis ucraniana sin participación de Moscú y consideración de sus intereses no tienen el más mínimo valor añadido, algo absolutamente obvio. Un arreglo justo del conflicto solo es posible si Ucrania detiene las hostilidades y atentados y Occidente deja de suministrar armas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Aquí habría que añadir la absolutamente necesaria neutralidad de dicho país y, a diferencia de Kiev, Moscú sigue estando abierta a una solución diplomática de la crisis y está dispuesta a responder a propuestas realmente serias, es decir, a las de Zelensky en particular, pues cómo que no. Rusia espera que los países de ideas afines del BRICS y otros socios compartan con Moscú sus evaluaciones de la reunión. No sé cómo lo veréis vosotros, es decir, si pensáis que la paz es posible o no en un corto periodo de tiempo. Desde mi humilde punto de vista, y aquí sí que sí, esto tan solo es una opinión absolutamente personal. Además, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo en el continente africano y viendo también cómo se está moviendo el tablero geopolítico en términos generales, muy difícilmente se pueda hablar de que Ucrania y Rusia, o bueno, mejor dicho, la OTAN y Rusia lleguen ahora mismo a un acuerdo de paz. Así que muy probablemente todavía nos queden unos cuantos meses de guerra, por lo menos, si no años, dependiendo de cómo termine reaccionando Occidente.